vamos a dar la bienvenida a la profesora Lucía Mellado, que es profesora de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y aparte de por sus méritos como investigadora, pues la invitamos por una cosa especial para nosotros, que es una de nuestras antiguas estudiantes de doctorado. En particular ha sido una de las estudiantes de doctorado pues, más brillantes que hemos tenido en las últimas promociones, como así lo acredita el hecho de que recibirá el premio extraordinario de doctorado, y además quedó la primera. El año pasado se consiguieron varios premios y ella quedó la primera en la clasificación, con lo cual es un síntoma de que hizo una muy buena tesis, concluyó de manera exitosa este proceso en el que se han muchos de vosotros, y por tanto nos parecía que su experiencia podría ser enriquecedora para darnos algunas pistas y que podamos compartir con ella este camino tan duro a veces que tenemos que pasar para llegar a ser. ¿De acuerdo? Nos va a contar uno de sus trabajos y también pues, nos va a decir un poquito sobre este camino tan divertido, desagradable que es la investigación. Muchas gracias, Lucía, por venir, por estar con nosotros y bueno, le doy la palabra, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Lucía Mellado, como he dicho, gracias a Paco por su presentación y a los compañeros de la Universidad Complutense, que bueno, yo me siento parte de esta casa porque he dado clase y también he hecho doctorado aquí y bueno, quiero mucho a esta facultad y a esta universidad. Así que enhorabuena por hacer el doctorado aquí, por trabajar aquí, una suerte. Y bueno, antes de hablar sobre el trabajo en sí, que es el que os ha enviado Paco Andrés por correo, me gustaría hablar, como es la primera sesión del doctorado, o sea, del seminario, pues quería hablar un poquito sobre mi experiencia. Entonces, bueno, pues voy a empezar por eso y voy a empezar por el final, para darle un poco más de emoción. Bueno, esta es una foto mía en una universidad americana, en la Universidad de Stanford, de este verano. Entonces, yo fui a hacer una estancia de investigación allí y, bueno, para mí fue una oportunidad muy grande y, bueno, pues a todo esto llegué después de un largo camino que empezó hace muchos años, en 2011, cuando yo decido cambiarme de la empresa privada a la universidad y empezar la tesis. Bueno, empezar los cursos de doctorado y hacer la tesis. Bueno, aquí tenía alguna anécdota que contar de la universidad, porque supongo que todos conocéis el famoso teorema de Black-Scholes, que yo no lo sé pronunciar, pues, por allí estaba Scholz, que era profesor emérito de esta universidad, y vamos, estaba por allá hablando por los pasillos, que la gente le saludaba así con mucha reverencia y tal, y me da una anécdota pues para deciros pues en qué contexto de trabajo pues pude compartir, ¿no? Y bueno, hablaros que cuando yo me cambié de la auditoría a la universidad, bueno, al principio pues empecé a hacer los cursos de doctorado, los seminarios y tal, y bueno, este camino pues era relativamente, requería mucho trabajo, pero era relativamente sencillo psicológicamente, porque era ir a un curso, estudiar, hacer un pequeño trabajo, presentarlo y trabajoso, pero psicológicamente pues yo sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Sin embargo, cuando terminé todos los cursos doctorados, se plantea pues ya la palabra tesis, ¿no? Hay que hacer una tesis. Y claro, pues esto nos daba mucho miedo, porque una tesis y encima para dentro de 4 años, ¿no? Entonces, yo que venía del mundo de la auditoría, que todo era para ayer, de repente un trabajo que es para dentro de 4 años, pues para mí era psicológicamente era un trabajo pues muy difícil, ¿no? Y bueno, para eso, para este bloqueo inicial que uno tiene, ¿no? Cuando va a empezar la tesis, a mí me ayudaron
varias decisiones que fui tomando, ¿no? Y muchas personas en el camino. Algunas de ellas están aquí. Y bueno, una de las principales fue elegir a mis directores de tesis, que yo tengo varios, porque yo necesitaba la máxima ayuda posible. Y uno de ellos es de aquí, Enrique Villanueva, y bueno, y ellos me supieron pues animar y guiar, también plantear que no me tenía que plantear un objetivo a 4 años, sino más bien dividirlo en objetivos pequeños, más a corto plazo. Entonces, otra de las decisiones que me ayudó fue la de irme a hacer una estancia. Esto es una decisión que, bueno, primero pues había que conseguir que te concedieran una estancia, es decir, que un profesor de una universidad extranjera te aceptase para ir, ¿no? Que esto también fue un proceso, porque tuvo que ponerse en contacto con gente que conocíamos de los congresos, ver si estaban interesados en hacer la tesis, o sea, en el tema de la tesis, si tenían algún doctorando que tuviera el mismo tema. Bueno, al final me aceptaron en la Universidad de Siena y allí me fui durante 2 meses, y en esta universidad, bueno, pues también me pude concentrar muchísimo en terminar la tesis y bueno, aparte que era un ambiente muy inspirador, porque imaginaros que la Facultad de Económicas está en un edificio que tiene 3 claustros, o sea que ya te pones en la biblioteca ya a trabajar y bueno, y estás en pleno renacimiento, ¿no? Pero no solo eso, sino que me pusieron en una sala donde había otros doctorandos de la Facultad de Económicas. Entonces, esto a mí me ayudó mucho porque, aunque ellos no estaban estudiando el mismo tema que yo estudiaba, pues compartíamos pues tanto las dudas académicas, porque, oye, que estoy haciendo, utilizando Stata o SPSS o cualquier otra software y me he atascado aquí, tú sabes cómo se hace, o mira, que me falta este dato, no sabrás dónde lo puedo conseguir, pues sí, pues yo aquí, bueno, nos ayudábamos así, ¿no? Aparte de compartir pues también los bloqueos emocionales que teníamos, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues una tesis es una prueba de resistencia emocional y habilidad, o sea, y aparte de proceso intelectual y académico y de habilidad, ¿no? Entonces, esto pues me ayudó a avanzar definitivamente y por fin, en 2015, pudimos, yo y todos los que, bueno, mis directores y todos los que participaron en el proceso, pues se materializó en una tesis. Y pues estoy muy contenta de haberla podido defender por fin y muy agradecida a la competencia de que me concedieran el premio extraordinario. Así que cuando Paco Andrés me planteó la posibilidad de venir al seminario, pensé que lo mejor era presentar un artículo que estuviera fuera a raíz de la tesis, ¿no? Que una parte de la tesis la desarrollamos y conseguimos publicarla en la revista de contabilidad con una de mis directores de tesis. Entonces, el objetivo de este trabajo es identificar los factores explicativos que predicen el comportamiento, la intensidad del lobby de las empresas en relación al proceso de elaboración de la norma internacional contable de arrendamientos. Bueno, este título así, como yo sé que aquí hay gente de varias áreas de la Facultad de Económicas, pues es un título muy centrado en contabilidad. Entonces vamos a desgranar un poco qué es lo que nosotras queríamos hacer aquí. Bueno, primero la motivación. Esto forma parte de la motivación de la tesis. Entonces, cuando buscamos un tema, con Enrique al principio, nos planteamos la posibilidad de estudiar la norma de arrendamientos porque era un cambio normativo que se estaba produciendo en ese momento y que tenía mucho impacto sobre las empresas. Y lo planteamos desde un punto de vista financiero, porque yo en mi experiencia como auditora pues había visto que existía
pues, un juicio profesional entre clasificar los arrendamientos como financieros y operativos, aparte de lo que dijera la norma, y pues que esto generaba un problema, ¿no? Entonces nos planteamos ver cuáles eran los efectos de la norma en los ratios financieros y demás. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar sobre este tema, nos dimos cuenta de que pues había una polémica muy grande detrás de la norma, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Entonces, pues había muchas noticias de prensa que hablaban de los lobbies y que se hacía mucha presión para cambiar la norma. Entonces dijimos, pues vamos a cambiar el enfoque y vamos a ver por qué, qué tipo de empresas hacen lobby y por qué. Así que, bueno, aquí, bueno, no pasa nada, si no se reproduce... ¿Le voy a continuar? Sí, dale a continuar, no pasa nada. No, pues sí. Sí, no, si quieres pues no permitir, porque a ver si va a dar problemas con él. Bueno, aquí tenía un extracto de una película muy pequeñito que habla sobre los lobbies. No sé si la habéis visto, se llama El caso Sloan y habla sobre el sistema de lobby que se hace en Estados Unidos, que está, pues aquí claramente se habla de lobby y se dice la palabra lobby y el lobby de las armas, el lobby de las farmacéuticas y el lobby es un tema pues muy en voga, ¿no? Y pues ¿qué significa hacer lobby? Pues son acciones que hace un colectivo que tiene un interés común para influir sobre las instituciones o los poderes públicos para que legislen a favor de sus intereses, ¿no? Bueno, y ¿por qué estudiar el lobby en el caso concreto de la norma de arrendamientos? Bueno, pues como hemos dicho, la norma, bueno, no sé si todos sabéis los arrendamientos, entiendo que sí, es ceder el uso de una propiedad a cambio de una contraprestación por un determinado tiempo, ¿no? Bueno, entonces, esta norma de arrendamientos es una norma que hacían entre el legislador contable americano y el legislador internacional en conjunto, querían transformarla en conjunto. Y la norma anterior distinguía entre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Un arrendamiento financiero es aquel que en realidad es una compra con pago aplazado. Es un símil, ¿no? En sustancia. Entonces, bueno, que luego puedes ejercer la opción de compra o no, puede no haber opción de compra, pero vamos, que puedo alquilar, por ejemplo, un barco o un avión por 9 años y medio y la vida útil de ese barco pues ser 10 años. Entonces realmente lo estoy comprando con pago. Luego tenemos el arrendamiento operativo, que es aquel que en teoría pues lo hago, por ejemplo, alquilo un piso y voy pagando el alquiler de ese piso, pero el piso nunca va a ser de mi propiedad. Entonces la norma distinguía dos tipos de contabilizaciones, una para el arrendamiento operativo, que no se reflejaba en balance, y una para el arrendamiento financiero, que sí que se refleja con mayor activo y mayor deuda. Esta norma nueva propone que todos los arrendamientos que sean no cancelables, tanto operativos como financieros, se contabilicen en el balance de las empresas con mayor activo y mayor deuda. ¿Vale? Entonces presenta un modelo de capitalización completa que tiene los efectos principales son que incrementa la deuda de las empresas. Entonces aquí ponemos la memoria consolidada para que veáis un ejemplo, ¿no?, de Iberia y todos los aviones que tiene Iberia en arrendamiento operativo, que son de los 100 que tiene, 60. En otros años ha sido superior incluso. Entonces, ¿vosotros sabéis cuánto cuesta un avión? Cuesta de 80 millones, más o menos, según lo que yo he visto en internet, a 300 millones. Entonces, multiplicado por 60, pues el impacto que eso tiene en la deuda de Iberia, si lo registramos como deuda y como activo, pues es muy significativo.
Por tanto, ¿qué ha pasado? Pues que en 2009, cuando se propuso el primer borrador de la norma, pues las empresas, la mayoría en contra, pues dijeron que no querían esta norma porque, sobre todo, algunas les perjudicaban mucho. Por tanto, se formó un revuelo bastante considerable. Bueno, la norma ha tenido un proceso regulatorio muy largo y complejo hasta que finalmente en 2016 se ha publicado tanto la NIS 16 como la normativa americana, el tema 842. Y ha tenido tres periodos de consulta, 3 borradores y 3 periodos de consulta en el que se preguntaba la opinión abiertamente a todo aquel que estuviera interesado en darla, ¿vale? Bueno, entonces, nosotros, recuerdo el objetivo del trabajo, para que no nos perdamos, es buscar los determinantes que explican el comportamiento de las empresas, es decir, el comportamiento lobista de las empresas, en el sentido de que la probabilidad de hacer lobby con mayor intensidad o menor intensidad en el proyecto de arrendamientos, ¿vale? Entonces, bueno, lo fundamental, esto lo quiero relacionar con la tesis, como en toda investigación, lo primero que hay que hacer es enmarcar nuestro objetivo, lo que queremos hacer, dentro del marco teórico del ámbito en el que estemos. Por ejemplo, nosotros estamos en contabilidad, por lo tanto tenemos que ver cuál es la teoría contable que explica el comportamiento de estos lobistas en relación al proceso regulatorio contable. Aquí esta línea de investigación está enmarcada dentro de las grandes líneas de contabilidad, que son la teoría positiva de la contabilidad y la teoría de la agencia, y bueno, luego hay otras teorías que añaden alguna información, ¿vale? La teoría positiva de la contabilidad explica el comportamiento de los managers o de los directivos en relación con las decisiones y las prácticas contables dentro de la empresa. Y bueno, esta teoría, cuando los autores que la formularon, Watson Zimmerman, dijeron que había 3 hipótesis para explicar este comportamiento. La hipótesis del coste político, de la visibilidad de la empresa, aquellas empresas pues que pueden ser más visibles bueno, lo voy a relacionar con el lobby para que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Porque asimilamos los managers al comportamiento de las empresas. Aquellas empresas que más grandes, con mayor rentabilidad, son más visibles de cara al inspector, al regulador, etcétera, y tienen más incentivos de hacerlo, ¿vale? Luego, la teoría de los contratos asociados a la deuda, por ejemplo, los contratos de Covenant, ¿vale? Que ahora mismo no sé cómo traducirlo al español. Bueno, son aquellos contratos aquellos contratos que contratos en el que se negocia la deuda de una determinada manera y se vincula con, por ejemplo, la destrucción de dividendos. Ahora no me voy a meter en camisa de 11 varas. Y, por último, con la información financiera que está asociada a la retribución de los managers, ¿vale? Entonces, esta teoría está detrás de la explicación de cómo se comportan las empresas en relación a los cambios contables. El instrumento para medir el lobby, bueno, hay muchas formas de participar en el proceso regulatorio, unas son más visibles y otras más invisibles. Por un lado tenemos las cartas de comentario, la participación en reuniones y conferencias privadas,
la intermediación vía consultores, auditores y demás. Y nosotros, como gran parte de la literatura empírica en este área, hemos elegido las cartas comentarios porque son públicas y se encuentran dentro de un proceso formal establecido por los reguladores, por el IASB y el FAST. Por tanto, cualquiera podría replicar o tomar esas cartas para realizar la misma investigación. Asimismo, bueno, como hemos dicho, tenemos que enmarcar nuestra investigación en un marco teórico y luego profundizar en los estudios empíricos que han trabajado sobre lo mismo. En este caso, los estudios empíricos que han trabajado sobre otros proyectos y sobre otros interesados también. Tenemos las empresas, tenemos los auditores, tenemos las instituciones, los académicos y demás, ¿vale? Entonces nosotros tomamos esta literatura y de esta literatura tomamos aquello que nos resulta de interés para nuestra investigación. Por tanto, a la hora de establecer las hipótesis, pues tomamos que el mayor tamaño de las empresas se asocia positivamente con la intensidad del lobby en el proceso de cambio de la norma internacional de contabilidad de arrendamientos. El tamaño es una variable en la que la literatura previa coincide en que es un determinante clave, como hemos mencionado anteriormente, de disposición hacia el lobby, ¿vale? También, por ejemplo, Sutton, en 1984, sostiene que los lobistas toman decisiones racionales en una función coste-beneficio y, por tanto, si soy más grande, tengo más recursos y también me beneficiaré más de lo que pueda cambiar en la norma. Y, bueno, en el contexto de los arrendamientos, también las empresas grandes, al tener, como Iberia, al tener más cantidad de arrendamientos operativos, se pueden ver más beneficiados y acentuar el lobby para cambiar la norma. Por otro lado, tenemos el endeudamiento, como antes habíamos mencionado, también es una de las hipótesis de Walter Zimmermann, la deuda. Es más probable que las empresas tomen la decisión de hacer lobby cuando los cambios regulatorios puedan tener un impacto en las cifras de su información financiera y, por tanto, ya que esta norma afecta a la deuda, el mayor ratio de endeudamiento de las empresas esperamos que se asocie positivamente con la intensidad del lobby en esta norma, ¿vale? Asimismo, la literatura sobre leasing, sobre arrendamiento, considera que las empresas con niveles de apalancamiento más alto y restricciones financieras prefieren usar arrendamientos operativos en lugar de otro tipo de deuda, con lo cual, mayor deuda, pues más arrendamientos. ¿Vale? También tenemos la hipótesis de la rentabilidad, que antes también la habíamos defendido, y en la que también coincide la literatura, ¿vale? Además, teniendo en cuenta la estrategia financiera, la rentabilidad también se encuentra relacionada positivamente con los contratos de arrendamiento. Bueno, aquí metemos también la antigüedad, porque la antigüedad se asimila a la experiencia y la experiencia es un grado, como se dice, y por tanto las empresas más antiguas tienen como, digamos, economías de escala, que van haciendo lobby y van cogiendo carrerilla y reduciendo los costes del lobby, ¿vale? De hacer lobby. Por tanto, la función coste-beneficio se incrementa el beneficio y se reduce el coste. Bueno, aquí incluimos la variable, o sea, la hipótesis de que la pertenencia de la empresa a un sector tradicionalmente más intensivo en arrendamiento operativo se asocia positivamente con la intensidad del lobby en esta norma, ¿vale? Efectivamente, hay empresas como pues, las empresas de servicio de transporte aéreo, las empresas de transporte marítimo, las empresas como del sector minorista, como Zara y otras empresas también tienen mucho arrendamiento operativo, los restaurantes, los hoteles, ¿vale? Como vimos en el anuncio,
NH, Zara e Iberia, en el sector español, son los que se habían manifestado en contra del error, ¿vale? Y aquí, por último, metemos la hipótesis de que la concentración de acciones o participaciones en manos de los directivos puede influir en la posibilidad de hacer más lobby o menos. Esta hipótesis entronca con la teoría de la agencia, en la que tenemos a la empresa y al directivo que tienen intereses distintos. Entonces, bueno, aquí podría ocurrir dos cosas. La mayoría de la literatura dice que sí, los intereses, o sea, si el directivo tiene acciones, los intereses terminan confluyendo con aquel del propietario. Pero bueno, también hay literatura en contra. Entonces, en el caso de los efectos en el lobby, como la evidencia es mixta, vamos a esperar que influya en la mayor propensión, pero no sabemos si positiva o negativamente. Además, bueno, ahora lo diré cuando hable de la muestra, en nuestro caso tenemos menos de un 8% que posea más de un 5% de las acciones de la muestra. Por tanto, al ser la muestra tan dispersa, no podríamos establecer un signo, ¿vale? Bueno, pasamos a la metodología. Entonces, en la metodología, lo que vamos a realizar es un modelo de elección discreta multivariante, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos es conocer la probabilidad de hacer lobby con mayor intensidad o menor intensidad, bueno, mayor intensidad en este caso, en esta norma de arrendamiento, ¿vale? Entonces, los modelos Logic y Probit nos ayudan a verificar la probabilidad. En este caso, nosotros podríamos haber tomado dos variables. Por ejemplo, podríamos haber tomado un solo periodo y tomar una variable de hace lobby o no hace lobby, ¿vale? Coger un grupo de empresas o hacer una técnica de matching, coger las empresas que sacan lobby y otras que tuvieran un activo similar y unas características similares y ver por qué unas hacían lobby o otras no hacían lobby. Sin embargo, en este caso, y porque se había hecho menos también vimos que este estudio no se había desarrollado tal y como lo hemos desarrollado nosotras, nos pareció interesante ver por qué unas empresas hacían más lobby, o sea, hacían lobby con mayor intensidad que otras. Es decir, si ya en la primera carta de comentario he dicho lo que pensaba, pues hay algunas que lo dicen en los 3 periodos y otras que solo consideran decirlo en un periodo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí hablamos de empresas, pero las Big Four, las grandes auditoras, en prácticamente todos los proyectos normativos, escriben cartas comentarios en todos los periodos de todos los proyectos. Ellas están implicadas en todo porque les interesa mucho. En este caso, la variable dependiente es la intensidad del lobby, que toma el valor 2 si la empresa envía cartas de comentario en los 3 documentos, toma el valor 1 si la empresa envía cartas de comentario en 2 documentos, en 2 periodos, y toma el valor 0 si la empresa envía cartas de comentario solo en un documento. Voy a mirar el tiempo. Entonces, como teníamos 3 valores de la variable dependiente, no podíamos aplicar el Probit o el Logic simple, sino que aplicamos un Probit ordenado, que permite calcular la probabilidad en función de esos 3 valores. Bueno, antes de llevar a cabo el modelo de elección discreta multivariante, realizamos las pruebas parciales de los test univariantes no paramétricos y los cálculos de correlaciones para ir viendo cómo se comportan esas variables y tomar decisiones de cara al modelo. Sí. Vale, entonces,
Las variables independientes las hemos tomado de la base de datos de Osiris, ¿vale? Y como hemos dicho ya anteriormente en las hipótesis, pues son el tamaño, el endeudamiento y el resto que tenéis ahí. Algunas de estas variables son dicotómicas, por ejemplo, el caso de que los directivos posean más del 5% de las acciones o no lo posean, ¿vale? Y otras variables, como tenemos 3 periodos de cartas comentarios que van desde 2009 hasta 2013, pues calculamos la media de algunas de estas variables. Estas variables están tomadas en términos relativos, como se hace en contabilidad. Bueno, en el caso, por ejemplo, del tamaño, el logaritmo de los activos totales medios, y en el caso de, por ejemplo, el endeudamiento es la media del ratio de la deuda a largo plazo entre los activos totales, ¿vale? Bueno, si tenéis dudas, no sé si las queréis formular durante la intervención o al final, como resultemos. La selección de la muestra. Bueno, nos centramos en las empresas, en los preparadores de la información financiera, porque además, según la literatura, pues son aquellos que más interés tienen en el lobby o que más empresas hacen lobby. Bueno, hacemos una selección de la muestra en la que tomamos las empresas, o sea, bueno, los lobistas que hacen en una carta comentario, en 2 cartas comentario y en 3, o sea, y en 3, en un periodo, en 2 periodos y en 3 periodos, ¿vale? Entonces, no es el total de cartas comentario que tenemos el total del proceso. Tenemos 1.745 cartas. De esas 1.745 cartas hay 1.189 lobistas, que no es lo mismo, cartas que lobistas, ¿vale? Entonces, los remitentes de cartas son 1.186, perdón. De aquí vamos restando los remitentes no preparadores de estado financiero, o sea, aquellos que no son empresa, las asociaciones vinculadas a los preparadores, también las restamos, y también eliminamos los remitentes de empresas financieras, porque esto es una práctica habitual en contabilidad, ya que las empresas financieras tienen unas características distintas, se elaboran los balances con una legislación diferente y unos criterios distintos, y en esta área de conocimiento pues se suele separar. Y también eliminamos las empresas no cotizadas por una razón de homogeneizar el grupo y dejarlo con las empresas cotizadas, ¿vale? Por tanto, nos plantamos con un total de empresas de 306, ¿vale? Que 177 participan en un periodo, 93 en 2 periodos y 36 en 3 periodos. Y aquí están clasificadas por sectores y, como hemos dicho, pues vemos que el comercio, el transporte y los servicios, dentro del cual entran los hoteles y demás, pues envían más cartas comentarios, ¿vale? Aquí también tenemos la distribución por áreas geográficas y vemos que en Norteamérica y sobre todo en Estados Unidos son muy activos, también por historia, pero también porque como este proyecto era conjunto entre el FAST y el ESG, pues los americanos están muy interesados en lo que les afecta a ellos. Bueno, vamos ya con el análisis de resultados. Y aquí, bueno, primero tenemos la estadística descriptiva de cada una de las variables en la... Uy, perdón. Esto creo que he copiado. Sí, bueno. Luego hablaré de esta tabla mejor cuando hable del análisis univariante, ¿vale? Bueno, aquí una de las pruebas parciales, las correlaciones de Pearson y Spearman, en el que comparamos las variables 2 a 2 para ver cuál es el signo y la significatividad y que no haya un problema de colinealidad. Por tanto, aquí podemos ver en esta fila
que tenemos, todas las variables tienen un signo positivo, ¿vale? Excepto en el caso de la variable insider, que es la que hemos denominado la concentración de acciones en manos de los directivos. Aquí, como veíamos en la predicción de hipótesis, la formulación de hipótesis, al ser la evidencia mixta, no teníamos un signo predestinado. Sabíamos que influía, pero no de qué manera. En este caso, bueno, esperamos que influya negativamente. Asimismo, tenemos en cuenta los resultados univariantes llevamos a cabo las pruebas con el análisis de Crustal-Wallis, porque como tenemos tres variables dependientes, entonces analizamos las diferencias significativas que hay entre enviar cartas comentarios en un solo documento o en un solo periodo, o enviar cartas comentarios en 2 periodos o enviar en 3 periodos, y por tanto tener máxima intensidad del lobby, y esto por cada una de las variables, ¿vale? Entonces aquí vemos que vámonos al nivel de significatividad y vemos que todas las diferencias son significativas, excepto en el caso del endeudamiento, ¿vale? Entonces, esto nos da una indicación de lo que luego va a suceder en el análisis multivariante. Que la hipótesis 2, que es aquella en la que el endeudamiento influía positivamente para mayor propensión al lobby, mayor intensidad del lobby, pues no vamos a aceptar esta hipótesis. Vale, aquí tenemos el modelo multivariante, el probability ordenado, en el que, bueno, en el modelo 1 y 2 hemos utilizado dos variables, hemos utilizado dos variables para calcular la rentabilidad, ya que, bueno, cuando publicamos este artículo en la revista, fue una de las sugerencias que nos hizo el evaluador, porque no estaba seguro de una de las variables que habíamos utilizado, y introdujimos un nuevo cálculo, y el modelo funcionaba igual, ¿vale? Daba lo mismo. Y en el modelo 2 y en el modelo 4, además, hemos metido los efectos fijos de país, ¿vale? En este sentido, también se suelen calcular los efectos fijos por año y los efectos fijos por industria. Sin embargo, nosotros aquí el sector lo tenemos introducido como variable, y además, como cogemos un periodo del año 2009 al 2013 y calculamos las medias, pues también la variable de años tampoco tenía sentido meterla aquí. Bueno, aquí no he comentado nada del modelo, perdonadme. Vemos que los coeficientes coinciden el signo con lo que predecíamos, ¿vale? Inicialmente en las hipótesis, ¿vale? Y en la variable insiders el signo es negativo, ¿vale? En los 4 modelos. Por lo tanto, la concentración de acciones en manos de los managers influye negativamente para tener mayor propensión al lobby. Sin embargo, como hemos dicho, esta variable pues hay que estudiarla un poquito más, porque tenemos, como ya os he dicho, menos de un 8% que tiene más de un 5% de acciones. Por tanto, la muestra está muy dispersa y no habría que profundizar un poquito más, ¿vale? Para ver cómo se comporta en este estudio, ¿vale? Luego tenemos, todas las variables son significativas también, si miramos los p-valor, ¿vale? Y la variable endeudamiento sigue sin ser significativa. Por lo tanto, aceptaríamos la hipótesis 1, 3, 4, 5 y 6 y rechazaríamos la hipótesis 2. Es decir, no podemos concluir que el ratio de endeudamiento, o sea, el mayor ratio de endeudamiento influye en una mayor probabilidad de hacer lobby con más intensidad. ¿Esto por qué se puede explicar? Bueno,
Pues porque, leyendo lo que también han dicho otros autores, claro, las agencias de calificación crediticia y otros analistas financieros hacen ya el cálculo de cuál sería el endeudamiento si tuviéramos en cuenta el arrendamiento operativo de las empresas, ¿vale? Por ejemplo, en ese balance que hemos visto de Iberia, ellos ya estiman tantos aviones por tal precio, pues tenemos una mayor deuda de X. Y calculan todos los ratios con eso. Por tanto, puede ser que las empresas más endeudadas no se vieran afectadas todo lo que nosotros creemos debido a que los analistas ya están haciendo esos cálculos, ¿no? Por lo tanto, su impacto en el mercado financiero puede que no fuera mayor. Esto no lo sabremos hasta que la norma se ponga en vigor en 2019, que ya va a ser este año, ¿vale? Y veamos realmente qué efecto tiene esto en las empresas, ¿vale? Bueno, entonces seguimos. Realizamos, una vez que tenemos el modelo, es importante, ¿sí? Es importante realizar los análisis de sensibilidad, es decir, cambiar los escenarios y ver la robustez que tiene el modelo cambiando determinadas cosas. Por ejemplo, hacemos un control por la representación de países, es decir, eliminamos en unos casos aquellos países que tienen, desde los cuales se envían menos cartas, y por otro lado eliminamos aquellos países desde los cuales se envían más cartas. Y vemos a ver cómo se comporta el modelo, ¿vale? En este caso, los modelos se comportan de la misma manera, ¿vale? Lo mismo hacemos con el control de la variable dependiente. Esto siempre hay que hacerlo cuando planteamos un modelo econométrico estadístico. Es decir, hay que hacer cambios de escenario para ver la robustez del modelo. Entonces, controlamos con la variable dependiente y identificamos alternativas en su medición. Por ejemplo, inicialmente en este modelo habíamos metido la variable longitud de las cartas comentarios como un determinante de la intensidad del lobby. Sin embargo, en los congresos nos dijeron que esto podía causar problemas en el modelo porque era más una variable dependiente que una independiente. Es decir, que la longitud de las cartas también podría ser una variable que midiera la intensidad del lobby. Es decir, los que envían cartas más largas hacen más hacen lobby con más intensidad que los que envían cartas más cortas, ¿vale? Entonces, lo utilizamos para el análisis de sensibilidad y vimos que ni la longitud de las cartas ni el porcentaje de preguntas contestadas funcionaban en el modelo porque no eran medidores de esa intensidad. Bueno, no funcionaron tan bien, ¿no? Lo que sí hicimos también es un probit normal usando una variable dependiente binaria, es decir, aquellos que escribían cartas en los tres periodos, era la intensidad, una mayor intensidad del lobby, y aquellos luego juntamos las otras dos variables y lo llamamos menor intensidad del lobby, ¿vale? Y el resultado era el mismo. Y luego hicimos un control por variables independientes alternativas en su medición. En este sentido, por ejemplo, el ejemplo es el de la variable rentabilidad, que ahí sí que lo hemos introducido en el modelo, pero lo hicimos con muchas otras variables, tanto del tamaño, se puede medir con la cifra de negocios, o con la cifra de trabajadores, y así con todas las variables, ¿vale? Y vimos que el modelo no variaba, ¿vale? Teníamos los mismos resultados. Aquí tenemos un ejemplo del análisis de sensibilidad controlando por países, ¿vale? Y las conclusiones que, los hallazgos revelan que el nivel de intensidad de la participación está influenciado por las características corporativas de tamaño, rentabilidad, antigüedad, sector y concentración de la propiedad en manos de los directivos, ¿vale? Os contaré un poquito, después de estas conclusiones,
¿Cuáles son las extensiones que estamos desarrollando ahora en el trabajo? Entonces, como veis, en este trabajo analizábamos los determinantes de las empresas, que son variables cuantitativas, es decir, todo el tamaño, activos. En general, todos son variables que se refieren a datos cuantitativos, ¿vale? Entonces, nos faltaba entender si la estrategia, es decir, el texto que ellos escribían, los lobistas, o bueno, los que escriben cartas, escribían en las cartas comentarios, si influía en la estrategia y por tanto tenía mayor efectividad en lo que proponían, ¿vale? Por tanto, volvemos a tomar las cartas comentarios y empezamos a medir variables cualitativas, ¿vale? Entonces ahora ya nos centramos no solo en ver la participación, sino que empezamos a ver si están a favor o en contra. Bueno, y luego si están a favor o en contra de determinadas cosas, ¿vale? De determinados aspectos que se proponen en la norma. Si esto se ha aprobado, si estos aspectos más concretos se han aprobado finalmente en la norma final. El número de cuestiones, que ya lo teníamos, el número de cuestiones contestadas, porque los reguladores hacen unas cuestiones que no todas las empresas contestan, ¿vale? El tamaño de la carta, que puede medirse en función de tres variables. Por ejemplo, el número de palabras o el número de páginas, no es lo mismo, ¿vale? Y, bueno, los argumentos principales, si son conceptuales o económicos, porque uno puede decir, yo no quiero esta ley porque me crea un problema en mi deuda. O otro puede decir, yo no quiero esta ley, que es lo que dirían los auditores, yo no quiero esta ley porque crea un problema conceptual en contabilidad por este motivo y por este, ¿vale? Entonces, la literatura previa ha descubierto que los argumentos conceptuales influyen más en los reguladores que los argumentos económicos, ¿vale? Porque al final ellos son los que salvaguardan que esa ley esté hecha de forma coherente y sea conceptualmente fuerte también. Luego nos vamos a otras variables como el tono emocional de la carta, ¿no? Esto se ha hecho algunas investigaciones sobre narrativa y sobre el tono que tienen, por ejemplo, los informes de gestión o las cartas que escriben los directivos, el CEO, ¿vale? De la empresa, el presidente. Entonces, se ha analizado cuál es el tono y también, por ejemplo, si hablan en tiempo presente, en tiempos futuros, ¿vale? Todo esto consideramos que puede influir en una mayor persuasión de los reguladores. Y también el género, quién firma la carta, si es un hombre o es una mujer, o si es un equipo formado solo por hombres o solo por mujeres o mixto. ¿Quién es la empresa auditora? Porque también es importante ver lo que dicen los auditores y si esto coincide con la carta, con lo que dice el cliente, ¿no? Para ver si conjuntamente pues, se ha hecho este tipo de presión. Y por último, el país al que pertenece. Así que, bueno, aquí tenemos algunas de las tablas que, mirando la variable longitud de las cartas y el porcentaje de cuestiones contestadas, y vemos que, por ejemplo, los test univariantes, teniendo en cuenta, dividiendo la muestra por reguladores, representantes de la profesión contable, que son auditores y otros, los preparadores no financieros, las empresas financieras, los académicos, etcétera, pues hay diferencias entre cada uno de los grupos. Es decir, por ejemplo, y también por países, lo hemos visto, por ejemplo, los preparadores americanos, es decir, las empresas no financieras americanas, son aquellos que envían cartas más cortas y más concisas, ¿no? Y los auditores, las Big Four, y los reguladores son aquellos que envían cartas
bueno, un poquito, vamos a avanzar un poquito más allá, pues estamos construyendo el modelo para ver cómo influye en la efectividad del loop. Así que esto será para otro seminario si me queréis invitar. Que estaré encantada de venir. Y nada, pues no quiero entretener mucho más porque hay una ponencia. Y muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que me queráis comentar, pues yo encantada y si no, pues me podéis escribir o